Hola niños, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema la obra de teatro. Adelante con el video. Drop it. Muy bien niños, el día de hoy, como ya vieron en el video, vamos a hablar sobre las obras de teatro. Ustedes en tercero, cuarto y quinto, ahora en quinto año, han visto las obras de teatro, las han visto por partes o inclusive han representado una obra. En esta ocasión nosotros vamos a ver las partes de la obra de teatro y vamos a resolver algunas dudas que han quedado plasmadas sobre cómo se divide, cómo se estructura, cómo se realiza una buena obra de teatro. Lamentablemente no estamos en clase para realizar una, por lo mismo por ahí quedarán algunas cosas que tal vez no queden claras. Para eso esperemos que regresando a clases podamos resolverlas. Mientras tanto vamos a ver cada una de ellas y vamos a tratar de entender y yo voy a tratar de explicar lo más fácil posible la obra de teatro. Bueno, la obra de teatro es una representación de la historia de un cuento o una narrativa, la cual la vamos a representar en un escenario, dividida en actos y escenas. Bueno, antes de hablar sobre las partes de la obra de teatro, quiero hablarles sobre los cuatro géneros literarios. El primero es el lírico. El género lírico, va a expresar sentimientos en forma de versos. Probablemente no haya conversaciones o sí haya conversaciones dentro de esta obra de teatro, pero lo importante de recalcar de la obra es los sentimientos de los personajes y estos cómo se expresan a través de poesía, a través de versos que expresen lo que ellos sienten al público que está observando la obra de teatro. Entonces hay muchas obras que expresan los sentimientos de los personajes. Inclusive son obras que solamente una persona o dos personas están en escena, ya no hay más personajes. En los géneros líricos suelen atrapar a la gente a través de los sentimientos, de expresiones sentimentales. Entonces, no suele haber mucha conversación, no suele haber diálogo en él. El segundo es el género narrativo. El género narrativo es el que todos conocemos, el que está basado en cuentos, historias y leyendas, el cual va narrando una historia constante y esta se debe representar en la obra de teatro tal cual, con los diálogos, escenarios, vestuario, tal cual como lo marca en el libro. Los géneros narrativos también suelen incluirse en las películas. Por ejemplo, existen diferentes películas que fueron sacadas de un libro. Por ejemplo, Harry Potter, El Señor de los Anillos, infinidad de películas. No se me ocurren algunas, pero esas son principalmente que fueron películas hechas conforme dice el libro. El libro muchas veces suele especificar, y este personaje vestía una bata blanca y tenía el cabello largo y andaba en caballo y esto y tal cual lo expresa o da las características del libro, se representa en la obra de teatro o en este caso, como les decía, en la película. Esa es la narrativa, nos va narrando una historia. Ese es el segundo género literario. El tercer género literario es el dramático. El dramático tiene que ver con el drama, con la forma en la cual se expresa un personaje o los personajes y van representados o van dirigidos directamente al espectador. En los géneros dramáticos sí hay conversaciones, sí hay una historia, la cual no siempre debe llevar un hilo. Por ejemplo, el hilo de la historia decimos una cronología, principio, desarrollo, desenlace, final, ¿no? No suele ser siempre así. En el género dramático lo que importa no es que te narren una historia, sino que este drama o este suspenso que guarda una narrativa se adentre a ti y vaya dirigido hacia que te haga, por ejemplo, pensar, que te haga como quedarte así de, "Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo es que esto puede ser real? ¿Cómo puede ser que esto esté pasando en la historia, ¿no? Los géneros dramáticos suelen tener también
mucho éxtasis, es decir, suelen tener conversaciones fuertes, suelen tener conversaciones explosivas, suelen darse mucho alza a los comentarios, por ejemplo, ¿y tú qué haces aquí? Es nuestro padre el que hay, inclusive hasta cambiando de idioma, como yo lo he hecho, ¿no? Hablando en castellano. Entonces, así suelen ser los géneros dramáticos. Suelen haber muchas expresiones en él. Y por último tenemos el género didáctico. El género didáctico es donde la obra de teatro trata de darnos una enseñanza o una explicación a nosotros los espectadores. En esta obra de teatro, el género didáctico busca hacer reflexionar a las personas mediante el caso presentado en la obra. Un ejemplo podría ser que nos hagan reflexionar sobre alguna enfermedad, sobre una mala acción, por ejemplo, que nos representen cómo un niño golpea a otro, ¿no? O lo molesta, y que a nosotros nos haga reflexionar sobre que es malo actuar así, ¿no? Tal vez nos muestre una consecuencia de esa acción, o nos quiera hacer una reflexión de no portarnos así. Entonces, en el género didáctico, lo que se busca es que el espectador reflexione ante el caso presentado en la obra de teatro. Bueno, ya que vimos el género literario, ahora vamos a ver la estructura teatral, la cual muchas veces es representada por esta imagen que es una cara feliz y una cara triste al mismo tiempo. ¿Esto a qué se basa? Se basa en que existen tres formas de hacer teatro. La primera es la tragedia, la segunda es la comedia y la tercera es el drama. Bueno, ¿cómo funcionan estos tres? La primera es la tragedia. La tragedia trata de mostrar una historia, sea cual sea, las tres van a mostrar historias. Van a desarrollar o nos van a narrar historias. ¿De qué se va a basar en esto? La primera, la tragedia, siempre va a tener un desenlace fatal, es decir, no va a acabar bonita, va a ser triste a lo mejor, no nos va a gustar el final porque no acaban como todas las películas nos muestran que deben acabar bonito, no. En el género teatral, en este género teatral no se busca eso, se busca más bien encontrar otra forma de expresión en el teatro, que no siempre nos va a gustar o que no siempre nos va a causar una sonrisa. Por eso, una obra muy, muy clásica es Romeo y Julieta. Romeo y Julieta pinta para hacer una historia de amor y de bondad y que todo va a acabar bien. Sin embargo, esta historia no acaba bien. Esta historia acaba con los protagonistas, y eso es algo muy importante recalcar, porque la tragedia, el género de la tragedia, o en este caso, la tragedia teatral, no termina bien. No termina con ellos dos casados y teniendo hijos, no, termina con ellos dos muertos. Entonces, esa es la tragedia, es lo que narra esta historia o el género de tragedia. Ahora tenemos la comedia. Esto va a ser todo lo contrario al género de tragedia, porque en la comedia ahora nosotros va a haber muchas risas, va a haber inclusive chistes, va a haber conversaciones chuscas, los cuales nos van a arrancar a nosotros una sonrisa. ¿De qué forma sucede la comedia? Bueno, existen diferentes obras de teatro que muestran el objetivo es hacernos reír. Hay muchísimas en escena en estos momentos que no precisamente están escritas en un libro, sino que directamente se escribió un guión como comedia. Y por último, en el drama, pues como yo se los había explicado, es este género que mezcla. Ahora sí que también, como la tragedia, como la comedia, puede que termine muy bien y muy divertida, y puede que termine así que nos impacte, nos diga, ¿cómo sucedió cómo fue el final? Yo pensé que iba a acabar todo bien, o al contrario, ¿no? Yo pensé que iba a acabar todo mal y acabó bien. Esto es lo que hace el drama,
que nos mantiene al filo de la obra de teatro y nos hace cambiar nuestros estados de ánimo. Inclusive pasamos de un momento feliz, un momento triste, un momento donde decimos, pero ¿por qué sucedió esto? O no debería suceder esto. Nos hace pensar y reflexionar en la escena. Ahora hablaremos sobre los actos y las escenas, que son las dos partes en las que se divide una obra de teatro. Bueno, una obra de teatro está dividido en actos y dentro de estos actos habrá escenas. Nosotros comúnmente en las obras, cuando son leídas, podemos ver acto 1, acto 2, acto 3, acto 4, acto 5, dependiendo qué tan larga sea la obra de teatro, son los diferentes actos que va a tener la misma. Bueno, dentro de estos actos, en la obra de teatro, podemos verla ya cuando se representa, cuando se cierra y abre un telón. Esto finaliza un acto. ¿Por qué? En forma escrita lo podemos ver porque literalmente dice acto 1, acto 2, acto 3. ¿Cuál es o en qué se caracteriza y cómo sé cómo dividir mi obra en actos? Bueno, primeramente un acto va a tener una misma escena, es decir, una misma escenografía. Se va a presentar todo lo que se representa en la obra en un mismo lugar. Cuando este cambia de lugar y se va a otro, es decir, en la Caperucita Roja, pasamos de estar caminando en el bosque con Caperucita a llegar a la casita de la abuelita. Ahí es donde se va a hacer el cambio de acto. En un acto tenemos a Caperucita en el bosque y en el segundo acto vamos a tener a Caperucita en casa de la abuelita, ya cuando el lobo ya la está esperando. Entonces ya ahí tenemos la relación de dos actos. En un acto, les dije, la característica es que es en un determinado lugar, va a ser bosque. Y en el segundo acto va a ser en una casa. Ya tenemos la diferencia de cómo dividir un acto por los lugares. ¿En qué otra podemos dividir un acto? Un acto se puede dividir porque la secuencia de acciones del personaje o los personajes va a cambiar bruscamente y van a pasar de hacer algo que nos estaban mostrando a hacer algo muy diferente o algo que va a cambiar la obra de teatro bruscamente. Ejemplo, nosotros vimos Isla de Perros, la película que vimos en clase. Esta estaba dividida por actos. ¿Cómo la dividieron por actos? Porque cada acto tenía un título. Decía, La Isla de los Perros, como el primero, ¿no? Acto 2, el niño en busca de su perro. Acto 3, cuando ya es demasiado tarde para ellos. Entonces les ponían un título a cada acto. Bueno, en cada acto los perros pasaron de hacer una cosa a hacer otra bruscamente. Vamos a poner como ejemplo, estos perros estaban consiguiendo comida. Cuando pasamos del primero al segundo acto en esta película, estos perros estaban buscando comida. En el primer acto estaban comiendo, inclusive se pelearon con otros, recuerden, para poder comer el desperdicio. ¿Dónde cambia el acto? Ellos siguen mismo en el basurero. Ellos están en el basurero. Ahí no cambia la escena. Sigue siendo la misma. Pero ¿cómo? ¿Por qué cambiamos de acto? Porque los personajes empezaron a hacer algo muy diferente de lo que estaban haciendo, que cambió totalmente la película. Es decir, pasaron de comer algo a de repente vieron un avión del niño de Atari Kobayashi y se cae, ¿no? Se estrella. Y los perros van, lo persiguen y es el encuentro de este niño con los perros. Aquí, a continuación de esto, acaba el acto de donde los perros están jugando, están peleándose por la comida y recolectando comida en la isla, y empieza el segundo acto, que es cuando conocen al niño y lo comienzan a ayudar. Esto marcó un acto, porque los personajes pasaron de hacer una cosa a hacer otra diferente, que cambió el rumbo de la historia. Si estos perros no hubieran encontrado al niño,
pues la película hubiera terminado de que estos perros hubieran estado pues, echados, ¿no? Aburridos. Y este niño, quién sabe qué hubiera pasado. A lo mejor no se hubiera podido parar del avión y no hubiera encontrado a su perro. Fue gracias a este acto, a este cambio, a esta acción, que la historia tomó un rumbo diferente. Es por eso que ahí empieza un acto a otro acto. Bueno, dentro de las escenas vamos a encontrar los lugares, todos los lugares donde se desarrolla la obra de teatro. En la Caperucita Roja podemos encontrar casa de mamá, bosque y casa de abuelita. No hay tantas escenas, son solo 3. Hay 3 lugares y sitios donde se desarrolla la historia. En otras, por ejemplo, inclusive hay una sola. Si representáramos una obra como pasáramos una fábula a una obra de teatro como la tortuga y la liebre, pues todas esas se desarrollan en un solo lugar, que es el bosque. Tenemos otra como podrían ser los 3 cochinitos. Esta desarrolla en casa de un cochinito, en la segunda casa del otro cochinito, en tercera casa del cochinito, y ya, son solo 3 escenas. Inclusive podríamos incluir también el bosque donde está el lobo, ¿no? Estas son las escenas, son los lugares donde se muestra la obra de teatro. Precisamente donde también se desarrolla parte de la historia, no solamente, al fondo había un lugar. No, pues si no hay nada importante en ese lugar, si no se desarrolla parte de diálogos de la historia y no tiene gran importancia, no se va a considerar una escena. Y una escena va a estar complementada por el lugar, por los personajes interactuando en el mismo. Es decir, que hablaron, que tuvieron algo importante, que les ocurrió algo en ese lugar. Ahí es donde vamos a poder distinguir una escena. Bueno, para no extenderlo largo, estas son cosas que ustedes ya deben saber, dominar de todos modos cualquier cosa. Voy a poner dudas más adelante, pero esto es lo primordial, saber la diferencia entre actos y escenas. Después también vamos a ver acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Nosotros las veíamos que iban siempre entre paréntesis, así, entre paréntesis. ¿Y qué son las acotaciones? Son las acciones que están escritas, solo escritas en el guión de teatro, las cuales van entre paréntesis porque no se leen, más bien se representan dentro de la obra de teatro. Estas acotaciones son para distinguir al personaje, al persona que actúa en la obra, cómo debe de actuar, cómo deben ser las características propias del personaje, cómo debe de expresarse o qué sentimientos debe tener al momento de expresar su diálogo. Ejemplo, cuando el lobo le dice a la Caperucita, para comerte mejor, ahí va una acotación. Porque entre paréntesis le van a decir al lobo que debe actuar y debe gritar y debe de decir ferozmente, para comerte mejor. Entonces entre paréntesis va a decir con voz gruñosa y gritando, ¿no? Esto no se lee, no va a decir, entonces el lobo con voz gruñosa y gritando, no. Entonces es el lobo quien lee para representarlo, es decir, y entonces dice, para comerte mejor. Entonces, esta acotación sirve para que el personaje sepa cómo se debe expresar en la obra de teatro. Estas acotaciones van entre paréntesis porque el paréntesis va a indicarle a la persona que no debe leerlo, que no debe interpretarlo tal cual está escrito en el diálogo o en el guión de teatro, sino debe representar y debe de tomar esa característica el personaje. Bueno, voy a dejar hasta aquí el video de el guión de teatro. Más adelante estaremos viéndolo más a fondo o resolviendo dudas de qué es lo que no quedó claro. Lo importante aquí es que analicemos que existen 4 géneros literarios. Dentro de esos 4 géneros literarios existen 3 tipos de obras de teatro que nos marcan, primeramente los 4 géneros literarios: el lírico, el dramático, el didáctico y el narrativo. Esos 4. Y entre esos 4 puede haber, nosotros vamos a escoger si va a ser comedia, si va a ser drama
o si va a pertenecer a la tragedia. Ya vimos cuál es la característica de los tres. Ahora, dentro del guión de teatro, nosotros vimos que se divide en actos y escenas. ¿Qué son los actos? Son los cambios de escenografías que se hay dentro de una obra de teatro, o son divisiones de escenas las cuales contrastan una con otra, es decir, de una escena pasa radicalmente a otra y eso hace un cambio, un giro en la historia. Dentro de las escenas o escenarios o escenografías ya en obra de teatro podemos ver que son los lugares donde interactúan los personajes. Después tenemos las acotaciones, que son muy importantes las acotaciones para saber, dentro del guión son importantes porque ya en la obra de teatro ya son cómo se debe expresar y qué características debe tener cada personaje. Dentro de ellas también tenemos, cuando el guión de teatro, recuerden que cada diálogo va representado por un guión largo, va a haber puntos, va a haber nombre de los personajes, va a tener características, va a tener escenografía, va a tener vestuario cada personaje. Eso es algo que nosotros ya vimos, pero era importante recalcar esta parte. Bueno, nos vemos en el siguiente video y recuerden que nuestras dudas las vamos a resolver a través de Zoom. Nos vemos, bye.